No, eguerdión, Miquel. Guardián. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miquel Tellería. Miquel estudió turismo y después traducción. Él ha trabajado de traductor y de profesor de inglés y también ha estado un par de años en delegaciones del gobierno vasco en el exterior, en concreto en Reino Unido y en Rumanía, ¿verdad? En Alemania y en Rumanía. En Alemania. ¿Y qué es, bueno, después de esa experiencia es cuando te decides a emprender, ¿verdad, Miquel? Durante la experiencia. Durante la experiencia. ¿Cómo fue esa reflexión y esa decisión? Digamos que esa experiencia coincidió con la pandemia y eso me dejó bastante tiempo libre y a mí me gusta mucho aprender idiomas. Me puse a aprender más idiomas por mi cuenta. Y en algún momento amigos empezaron a pedirme ayuda con el tema. ¿Qué idiomas en concreto te pusiste a aprender? En concreto rumano, mientras estaba en Berlín. y eso me ayudó. Empecé a aprender rumano en marzo del 2020 y en septiembre de 2020 hice una entrevista en alemán y en rumano con la AHK, es de la Cámara de Comercio Alemana en Rumanía. Y la hice en alemán y en rumano, o sea que la aprendí bastante rápido. Y en algún momento varios amigos empezaron a pedirme ayuda sobre pues, cómo podrían aprender ellos más rápido. Empecé a aconsejarles y tal. Y uno de ellos me dijo, oye, ¿podrías empezar a cobrar por esto? Y empecé a darle vueltas y una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Cobrar por ayudar a la gente a aprender idiomas más rápido, ¿verdad? Eso es, la idea es, no soy profesor de idiomas, no doy clases de idiomas, lo que hago es coaching y consultoría. Lo que hago es desarrollar planes de aprendizaje que tengan sentido para ti, que se ajusten a tus necesidades, al nivel que tengas ya y tus objetivos, para lo que vayas a usar el idioma en concreto y después lo intentamos hacer lo más rápido, efectivo y todo lo posible. Es decir, que los métodos de aprendizaje convencionales a los que todos hemos recurrido, digamos que son, por ser estándar, no se adaptan a cada uno y por tanto se hacen más largos y a lo mejor también más pesados que lo que sería un aprendizaje más personalizado, ¿no? Que tú no ofreces el aprendizaje, pero sí que le enseñas, le muestras al cliente cómo puede acceder a ello, ¿no? ¿Cuál sería el método que más apropiado sería para él? El método de aprendizaje tradicional, digamos, bueno, no es que mis planes de aprendizaje varíen demasiado entre ellos. La idea general es siempre la misma. La teoría es la teoría del input comprensible, que es la teoría que dice que aprendemos mucho más rápido basándonos en contenidos y no en reglas de gramática, en memorizar listas de vocabulario, etc. El aprendizaje basado en contenidos sería leer y escuchar y hablar lo antes posible. Entonces, el aprendizaje se basa en eso. Después variamos los contenidos dependiendo de los intereses y de las necesidades del alumno. Es por eso que no es, la efectividad no reside solamente en que sea personalizado, sino en que utilizamos contenidos y no la memorización de listas y de reglas, que generalmente no suele dar buenos resultados. Bueno, en general. No siempre, pero... Vale. Entonces, esta metodología creo que se entiende más o menos, pero tú no lo ofreces, tú lo que haces es ayudarle a identificarla, ¿no? Sí, lo que hago yo es hacer un plan diario y semanal de aprendizaje, pongo los contenidos, pongo el orden en el que las tareas se deben hacer, pongo una estructura, no solo dar una idea general de lo que el alumno debería hacer por su cuenta, sino que doy asesoría, doy, digamos,
guío al alumno en todo el proceso de aprendizaje, aunque luego un idioma no se puede enseñar, un idioma cada uno lo tiene que aprender y yo lo que hago es guiar al alumno en ese proceso de aprendizaje por su cuenta, pero obviamente no lo hacen, lo aprenden por su cuenta, pero lo aprenden guiados, no van improvisando. No sé si me entiendes. Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, has montado esta empresa que hace eso. Imagino que volviste de tu última estancia extranjera y ya con la idea de emprender y te pusiste en marcha, emprendiste. Esto en realidad que estás contando es un servicio, ¿no? Aquí no hay ninguna... o sea, es un servicio personal que das tú mismo y que sería difícil que lo diera otra persona porque tú tienes el conocimiento que no tiene, ¿no? No sé si digo algo incorrecto, me corriges, ¿eh? Exactamente. Esto, otra persona podría hacerlo en caso de que supieran cómo hacerlo. De la misma forma en que, no sé, un contable o un abogado ofrecen un servicio, Eso es igual que un abogado, como tú dices. Entonces, realmente montar la empresa es relativamente fácil porque no tienes una estructura de personas. Entiendo que tampoco has desarrollado ninguna plataforma digital o algo parecido, ¿no? Entiendo. no ha sido necesario hasta ahora, No sé, aunque tengo algunas ideas para el futuro, pero la verdad es que uh-huh. El aprendizaje de idiomas se puede hacer de forma muy sencilla si se hace de manera correcta. No hace falta recurrir a tecnologías especialmente innovadoras o nada por el estilo. Simplemente la metodología es muy sencilla. ¿Tú qué opinas de esas apps que hay para aprender idiomas? Depende de cuáles. Hay algunas que son espectacularmente ineficientes. Hay gente que lleva utilizando, no nombraré ninguna, pero hay gente que lleva utilizando aplicaciones de aprender idiomas y a diario y durante años y todavía no son capaces de decir 3 frases seguidas. Eso dice bastante de la efectividad, ¿no? de dicha aplicación. Y luego un problema que tiene mucha gente es la disciplina, ¿no? ¿Eso tú cómo lo resuelves? Ese es otro tema. La clave aquí es la constancia. Y si tienes pues a alguien... alguien... Es la clave y la dificultad al mismo tiempo. Joder, ser constante es... Sí, pero es si difícil, tienes... vamos a decirlo. Si tienes a alguien mandándote todas las mañanas una lista de tareas que tienes que hacer y por la tarde preguntándote por qué no las has hecho, si no las has hecho, es mucho más probable que te mantengas constante. Es otra de las ventajas de lo que ofrezco yo. En vez de... Estás encima del alumno. Sí, lo intento. No siempre hace falta, hay gente que es muy disciplinada, pero en general es por eso que esto funciona. Es una de las razones por la que funciona mejor esto que ir a clase 2 veces por semana. Si puedes, si no surge nada, y después encima tener que hacer tareas de casa si te acuerdas. Sí. Esto ofrece bastante flexibilidad porque al hacerlo completamente online, mediante el uso de teléfonos o email, al final el alumno puede hacer las tareas cuanto le venga bien, no tiene que estar en un momento dado en un sitio específico para atender a una clase. Eso da bastante flexibilidad y hace que sea más fácil de seguir. Vale. Y bueno, tú te pusiste a montar esto, un poco dónde has buscado ayuda, porque también emprender pues tiene un proceso, vamos a llamarlo, la parte burocrática, ¿no? Eso, ¿cómo te lo has montado? Empecé por mi cuenta, pero yo estudié en Deusto y el Deusto tiene un programa bastante bueno, de hecho muy bueno, de emprendimiento, el Centro Innogune. Y ya había oído hablar de ello y decidí, pues, ¿por qué no? Voy a probar, voy a presentarles mi proyecto, a ver si les gusta. Y les gustó. Entonces, desde entonces, pues, me han asesorado ellos, me han ofrecido apoyo. Ha sido... la verdad es que estoy muy contento
el apoyo recibido. Porque has constituido sociedad, ¿verdad? Sí, estoy autónomo. O sea, no has constituido una sociedad. Estás de autónomo nada más, ¿no? Eso es, sí. Vale. Pero con una marca, imagino, o habrás buscado algún tipo de Sí, nomenclatura, ¿no? sí, mi empresa se llama Natural Language Learning, que es aprendizaje natural de idiomas, abreviado en NLL. Y una pregunta, porque mucha gente que está en una situación como la tuya, ¿no? Que quiere montar algo y tal, y que está ahí, pues que no tiene ni idea de cómo funciona la parte burocrática. ¿Tú por qué has decidido no montar sociedad? ¿Cuál ha sido un poco el proceso de decisión? ¿Qué es lo que ha influido en que no lo hagas? ¿El quitarte problemas o...? La verdad es que por ahora el Centro Innogune de Deusto me puso en contacto con una asesoría y lo he hecho todo absolutamente como me han dicho ellos que haga. No me he puesto a pensar. La verdad es que cuando es la primera vez que haces algo y no sabes exactamente lo que tienes que hacer, yo soy de la opinión que es mejor dejarlo en manos de alguien que sabe lo que hace y dedicarme yo a hacer lo que hago, a lo que hago bien. Ellos son tus coaches en el ámbito Exactamente. burocrático, ¿no? Vale, vale. Exactamente. Vale, vale. Y bueno, luego dentro de lo que es tu negocio, pues hay una parte que es el contenido, que eso es lo que tú tenías muy claro, ¿no? Entiendo que además esto lo has aprendido tú como autodidacta, no has ido a una escuela de formación de cómo se debe enseñar, ¿no? ¿O ha sido tu aprendizaje a lo largo de los años? Bueno, yo he trabajado como profesor de idiomas. Tengo el título CELTA, que es el título de Cambridge. Es un curso intensivo para profesores. Pero mi metodología no es para nada la que se utiliza en escuelas de idiomas. La metodología que utilizo ahora es, como tú has dicho, está basada en mis experiencias personales, aprendiendo idiomas por mi cuenta, probando diferentes cosas. Es prueba y error al final. Ver lo que funciona, ver lo que no funciona y seguir probando cosas nuevas. Y lo que no funciona. Cuando quisiste aprender rumano, que es esa experiencia que nos has contado antes, ¿por dónde empezaste? Cuando me puse a aprender rumano, lo primero que hice fue descargarme un par de libros de rumano, libros bilingües, digamos, en textos en rumano y en inglés. Iba leyendo en rumano, iba comparando con el inglés y después escuchando muchísimo. Eso ha sido... Pero al principio cuando te pusiste a escuchar no entendías ni papa, ¿no? No, aunque si lo escuchas varias veces y tienes el guión, la transcripción, entonces sí, la segunda y la tercera vez sí que empiezas a entender lo que dice. Vale, vale. Sí, como he dicho, durante la pandemia tuvimos mucho tiempo. Había que aprovecharlo de algún modo. Vale, vale. O sea que tu metodología la desarrollaste durante la pandemia, eso es. En parte sí. En parte. Y bueno, entonces hemos hablado de la parte burocrática, del contenido. Nos falta que nos cuentes cómo captas los clientes, Miquel. Los clientes, bueno, los capto de diferentes maneras. Las redes sociales son digamos, la manera más útil a día de hoy para un negocio que está empezando. Y especialmente si los clientes son gente, digamos, del mundo empresarial o gente joven. Pero cuando dices redes sociales, especifica un poco más, porque estoy hablando las redes sociales hoy en día es una cosa enorme, hay diferentes estrategias, tácticas, hay de todo ahí, ¿no? Sí, estoy hablando... ¿Qué es lo que tú empezaste a hacer en redes sociales? Específicamente estoy hablando de LinkedIn y de Facebook. ¿Pero qué hacías? ¿Publicabas contenido? ¿Comprabas publicidad? ¿Te dirigías a personas concretas que identificabas previamente? Lo primero es publicar contenido que sea interesante. Y si el producto que ofreces interesa a la gente, pues se pondrá en contacto contigo. Y luego ¿Te ven? O sea, tú publicas algo en LinkedIn y la gente te ve. Depende. Ahora más que antes, depende. Llevo bastante trabajo hacer. También tengo un canal de YouTube, pero la verdad es que
los resultados que da es demasiado trabajo, en mi caso. Y en Facebook simplemente la verdad es que resultó bastante sencillo. Fue acudir a grupos de extranjeros en tal país o de nómadas digitales, etcétera, empezar a publicar posts ahí ofreciendo mis servicios y mucha gente, alemanes, norteamericanos, etcétera, en España, Latinoamérica, estaban interesados, contactar con ellos y ya está. Europeos, ese cliente son europeos que quieren aprender castellano, ¿verdad? Eso es. Ese es un cliente interesante, sí. Bastante interesante. Y además tú dominas el alemán, ¿no? Por lo que te he entendido antes. Sí, lo hablo bastante bien. Que les da cierta confianza. Y entonces en estos grupos es fácil y en LinkedIn, ¿cómo has hecho para que ese contenido que tú publicas la gente lo vea? La verdad es que el tema de LinkedIn empezó más tarde y empezó una vez estando ya en Deusto, en Inogune. Y la verdad es que el apoyo que te dan en ese sentido es bastante efectivo, porque al final lo publican ellos en sus redes, que has entrado en el centro, y lo publicaron en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, la gente lo ve, la gente lo difunde y me contactaron bastantes personas gracias a eso. Y una vez empieza la cosa a conocerse, pues resulta cada vez más fácil. Vale. Por ahora, según mi experiencia. Sí, sí. Entonces, en Facebook has captado sobre todo extranjeros que quieren aprender castellano. Y en LinkedIn, sin embargo, son más locales, entiendo, ¿verdad? Sí. Y estos son gente que vive en Euskadi o en ámbitos donde Deusto tiene cierta influencia, que es sobre todo el País Vasco, y que quieren aprender. Generalmente inglés. Aunque hay interés por el alemán y otros idiomas también, generalmente el inglés aquí, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no para mí, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Sí, sí. Y hay mucha gente que, aunque lo hable, no se sienten completamente cómodos con su nivel. Y para mí es relativamente sencillo hacer que esa gente mejore y se ponga a un nivel bueno en muy poco tiempo. Entonces, sí, es una... Y suele ser gente que ha pasado años yendo a clases sin ver demasiada mejora. Ya. Entonces, es una oportunidad bastante grande para mí ahí. Sí, sí. ¿Y qué tipo de gente son? Son gente de empresas, generalmente con clientes extranjeros. Claro, necesitan inglés para su trabajo. Gente que va a ferias, gente que negocia con clientes, tiene videollamadas, etcétera. Sí, sí, sí. Vale, vale. Muy bien, ¿y cuánto cuesta una labor de coaching contigo? Habrá diferentes precios, imagino, según el tipo el nivel de involucración también del alumno, ¿no? Sí, lo suelo hacer o individual o en grupos. En individual, ahora mismo el precio está en 1.200 por 6 meses de coaching, lo cual está bastante bien. Ya me han dicho más de uno que debería cobrar más por ello. Porque es completamente individualizado y los resultados suelen llegar bastante rápido y en 6 meses se suele mejorar. El que lo hable más o menos bien hablará a un nivel muy, muy alto en 6 meses y el que vaya mal de inglés en 6 meses hablará relativamente bien también. En grupo... ¿Y el que empieza de cero también, el que empieza de cero en 6 meses puede tener ya un nivel relativamente bien? Sí. El secreto está en que, a diferencia del sistema tradicional donde el alumno suele pasar años aprendiendo reglas de gramática y aprendiendo, digamos, la estructura del idioma, ese proceso lo aceleramos bastante
y nos centramos más en el problema principal, que es eliminar el miedo a hablar, digamos. Pero Quitar esa vergüenza. vamos a poner un ejemplo cercano a todos. En aprender euskera, baldinchas. O sea, tú lo que dices es que no tiene, entiendo, que no tiene mucho sentido a una persona meterle años de baldinchas sin que tenga la oportunidad de hablar y escuchar, ¿no? Exactamente. Yo soy de la opinión que es mejor hablarlo mal, pero hablarlo más o menos mal, con errores, que no hablarlo hasta que lo puedes hablar perfecto, porque nunca la perfección es imposible. Nunca lo hablarás perfecto y si esperas a hablarlo sin errores, nunca acabarás hablándolo. Interesante, sí. Bueno, nos El pasamos euskera tiene una gramática muy, muy complicada, pero hablarlo más o menos bien o más o menos mal, pero hablarlo en el día a día es mejor que pasarte años estudiando la gramática y nunca llegar a hablar. Una vez empieces a hablarlo y si lo escuchas y lo lees relativamente a menudo, todo eso acabará entrando sin necesidad de estudiarte tablas interminables de Nor y Nor, ni nada de esto. Vale. ¿Y el chino, por ejemplo? ¿Con el chino también has tenido algún alumno? No he tenido experiencias con el chino. Está en mi lista, pero no me he puesto con ello todavía. Claro, ¿primero querrías aprenderlo tú o no es necesario? No suelo trabajar con idiomas que no hable yo mismo, por ahora. Y yo creo que funcionaría exactamente igual el sistema, si los contenidos son buenos. Lo que pasa es que no... algo que no haya hecho yo, que yo no lo haya... ¿Sabes? Que te cuesta hacer de coach de un idioma por el que tú no has pasado previamente, claro. No me parece... No lo sé. Es como que necesitas seriedad, ¿no? Si no lo puedo hacer yo, no te puedo enseñar a hacerlo. Es que es un idioma que tiene muchísima demanda ahora mismo. Ahí sí que es verdad que te convendría... Es verdad, sí. Igual contratar un chino, no sé, algo. Estoy pensando bastante en el chino, pero... Sí. Pero Es tu siguiente reto, ¿no? Pues, probablemente en la segunda mitad de año puede que me ponga con él. El tema es que algo que con lo que no tenga ninguna experiencia, yo no tengo ni idea de cómo es aprender chino. Entonces, no sé por lo que está pasando el que lo está aprendiendo. Claro. Claro. Y ya terminando, Miquel, cuando una persona ofrece un servicio como el tuyo, la limitación evidentemente es tus horas. Es decir, tú no puedes tener todos los alumnos del mundo porque no tienes todas las horas del mundo. Tienes una limitación, es un recurso escaso que es tu tiempo. ¿Eso cómo lo gestionas? Porque imagino que tendrás ya un volumen de alumnos que empieza a ser ya incompatible con una ampliación, ¿no? Con captar más. Estoy empezando a pensar en tener a alguien que me ayude con esto, para dedicarme yo más al tema de solamente al coaching y tener a alguien que me ayude a captar clientes y todo el tema administrativo, porque al final es tiempo bueno, no es tiempo perdido, pero es tiempo que podría dedicarle a mis alumnos y tener más de ellos. Claro. Pero sí, el tiempo es un factor determinante. Sí. Muy bien, Miquel, pues oye, muchísima suerte, mucho ánimo y aprender el chino. Muchas gracias. Bueno, agur. Agur.